¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ya hemos dejado el último Grand Slam atrás, prácticamente, bueno, con una exhibición de Carlos Alcaraz. Y de nuevo cuento aquí con la compañía del profe Javi. ¿Qué tal, Javi? Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Esta semana está la cosa más tranqui, no hay torneos ATP, WTA sí que hay, pero no hay torneos ATP, está solo el tema de la Copa Davis. Y nada, es una semana, yo creo que venía bien ahí un descansito de 2 o 3 días sin tenis después del atracón del Open Pues ese. sí, totalmente. Y bueno, yo creo que ya podemos hablar abiertamente de la era Alcaraz ya como mejor jugador actual del mundo. Y bueno, pues me ha parecido una buena ocasión para aprovechar y hablar un poco, ya que cuento con tu compañía, hablar un poco sobre la evolución de Carlos Alcaraz ya una vez instaurado en el circuito profesional. No nos vamos a meter tanto en sus primeros años, ya siendo junior y demás, sino ya cuando, bueno, en 2020 hace esa irrupción como ya, bueno, un futuro prodigio, pero bueno, uno de tantos, ¿no? Que siempre, que nunca se sabe si se podía quedar en el tintero o no. Así que si te parece, empezamos un poquito por ahí, por la irrupción. Si me quieres dar algún, no sé, la primera vez que tú dijiste, coño, este chaval puede ser una realidad. No sé si tienes algún recuerdo en especial. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo como soy yo soy de la comunidad de Castilla-La Mancha, que está pegada a la comunidad murciana y a la comunidad valenciana. Además soy Hmm. de un pueblo que está justo casi metido. Yo, por ejemplo, estoy más cerca de Alicante que de Albacete, ¿no? Entonces, me he movido mucho por esa zona, ¿no? Que es la zona donde Carlos Alcaraz ha jugado de pequeñito, ¿no? Entonces lo he visto jugar pues, cuando tenía 12 años, 13 años, 14 años. ¿Me entiendes? El primer enfrentamiento que tuvo con Giannis Sinner, por ejemplo, se produjo en un Challenger en Viena en el año 2019. Correcto. Y yo estaba allí viéndolo. Había seis en la grada viéndolo. Estaba la madre de uno, el padre del otro, ¿sabes? Y le dieron un wildcard en ese Challenger porque había ganado un ITF que se había jugado allí en las mismas instalaciones en la semana anterior. Y como premio a ganar ese ITF le dieron un wildcard para entrar en el cuadro final. Y justo le tocó en la primera ronda con Sinner, que es un partido que ni siquiera te meten en las estadísticas porque los Challengers no los ponen. Y fue el primer duelo. Y yo lo vi en directo. Bueno, yo ya seguía a Carlos Alcaraz. Me acuerdo que entonces todo el mundo decía, claro, Sinner ya estaba empezando a sonar más, pues porque era 2 años mayor y tal. La gente, oh, Sinner, ¿da? Y yo dije, cuidado que en tierra Alcaraz le puede ganar perfectamente. Y luego ese partido lo ganó Alcaraz, ¿no? Y yo en el momento que pensé que Alcaraz, o sea, yo siempre pensaba que era bueno, ¿no? Que iba a ser un crack, iba a ser profesional, que iba a llegar muy arriba, que se iba a meter muy alto en el ranking. Ahora, lo de estar haciendo lo que está haciendo, yo lo primero que lo pensé fue quizás en el Open USA del año 2021. Yo creo que ese es el punto de inflexión, luego Como su, llegaremos a él, como su en el que carta yo de creo, presentación, ¿no? sí, yo creo No, que es sí. el torneo en el que hay, porque claro, los más eso lo conocíamos en España y tal, pero claro, a nivel internacional aún no era muy, muy conocido, ¿no? Y en ese momento ya como que dijeron, hostia, cuidado que este viene avisando, ¿no? No, no, si te parece, me parece un punto muy bueno, de partida, ¿eh? Porque al final, pues es lo que dices tú. Era un chaval que ya daba mucho que hablar, pero bueno, como otros tantos, ¿no? Que a lo mejor pues son número uno juniors o de juniors hacen buenas actuaciones, pero luego cuando tienen ese choque de junior a salto profesional, pues bueno, ahí es donde se ven un poquito las carencias de cada uno. Y en este caso Alcaraz creo que bueno, pues no sé si por esa valentía, esa inconsciencia de juventud que les pasa a muchos, pero bueno, Alcaraz la verdad que tuvo, te diría que hasta un subidón, o sea, como que le dio una motivación que se vio reflejada en su juego cuando saltó al circuito profesional, así que me parece una muy buena punto de partida, un buen punto de partida ese US Open 2021, donde, bueno, pues da el campanazo, entre comillas, a cargarse a Tsitsipas ahí en tercera ronda. Un Tsitsipas que, si no me equivoco, estaba el 3 del mundo en esa circunstancia, ¿verdad? Sí, era el 3 y además era uno de los candidatos a poder hacer grandes cosas en el torneo, ¿no? Entonces fue una sorpresa, no ya que ganara, sino, bueno, que ganara fue una sorpresa, pero luego encima como ganó en 5 sets, en el tiebreak del quinto set, que se supone que ante un jugador con mucha más experiencia y con muchos más partidos en la élite y tal, y en ese tiebreak final, pues supo ganarle, porque por ejemplo el cuarto set iba 2 sets a 1 del Alcaraz, el cuarto set Sisipa le mete 6-0.
a Carlos Alcaraz. Pero en Sí, cambio, cualquier jugador a lo mejor en ese momento el quinto lo pierde otra vez 6-1 o 6-2, ¿no? Y Alcaraz no, Alcaraz se supo agarrar la pista, hacer su juego. Sí, sí, parece cierto que el cuarto se hizo un juego muy de ataque y luego se quedó un poquito más atrás, fue más conservador, pero bueno, Carlos aguantó muy bien a nivel mental, llevó el partido al tiebreak y en el tiebreak se lo cargó a Tsitsipas, fue un sorpresón mm, mayúsculo, ¿no? Y luego además en la siguiente ronda le gana también, pasa a la siguiente ronda, que son los octavos, ganando igual en 5 sets, pero remontando 2-1 con Goyo Witt, un alemán, y los últimos, el cuarto y el quinto se gana 6-2 y 6-0 Alcaraz, demostrando pues eso, que sí. físicamente era un toro y tal. Y luego en el siguiente partido, pues la verdad es que abandonó con Félix Auger en cuartos de final, después de perder el primer set. Sí, total. Y ya como que se podía ver un poquito bastantes pinceladas de lo que era, de lo que, bueno, en lo que se estaba convirtiendo, ¿no? Un jugador, lo que dices tú, ya con esa edad ya muy físico, muy de aguantar, pero un jugador que, bueno, pues que iba un poquito como a tirones, ¿no? Iba un poquito como a sensaciones. Por momentos jugaba muy bien, por momentos no sabía controlar el partido. A ver, al final es normal, estamos hablando de la inexperiencia, ¿no? Era pues prácticamente su tercer Grand Slam que jugaba, era el primero que no tenía que hacer, que entraba por fase directa, entonces, no sé, al final eso es normal, pero yo creo que ya se podía intuir un poquito por dónde, ¿no? Lo que era Alcaraz, ¿no? Un genio que necesitaba, pues, tener un poquito las ideas acordes a lo que el partido requería, ¿no? Sí, además yo recuerdo que después de aquel torneo jugó Indian Wells porque fue el año en el que por la Sí. pandemia Indian Wells se jugó después del Open USA, ¿no? Y perdió en la primera ronda con Murray, un Murray que era el 120 y que estaba hecho polvo, ¿no? Mm. Y luego, después de aquello, fue a Viena, le ganó a Berrettini, por ejemplo, que era el 7 del mundo, le ganó a Evan, que era el 24, y perdió con Everett, que era el 4 del mundo, o sea que ya hizo un muy Y buen se, torneo. se pegó la revancha contra Murray en ese Y ganó a torneo. Murray, le ganó a Murray La ganó también a en Murray, ese, en sí, sí. ese, en ese torneo. Exacto. Que, bueno, Murray era entonces era el 105 intentado, pero bueno, le ganó en 2 sets además. Sí. Y luego recuerdo que el siguiente torneo que juega es en París, Mm. donde juega el primer duelo, digamos, oficial con Sinner en el Correcto. Master 1000 de París en la segunda ronda. Sinner entonces era el 9 del mundo y Alcaraz era el 35, a pesar de que había hecho cuarto de final, pero bueno, como venía muy atrás en el ranking, era el 35 y ahí le gana a Sinner 7-6, 7-5. Y recuerdo yo ese partido, porque ese partido Alcaraz ya dio un poco muestras de lo que era su juego, ¿no? Era irregular, porque era irregular, pero era un tío que te quería cosas de la nada, ¿no? De pronto te hacía una dejada, de pronto te corta, de pronto te subía a la red, te hacía unas voleas impresionantes, unas recuperaciones de puntos que flipas, ¿no? Y ahí flipas. O sea, fue una exhibición. Le ganó en 2 sets a Sinner, de hecho, ¿no? Ya te digo, Sinner era top 10 y él era el 30 y tanto. Y además recuerdo lo que estaba diciendo de la irregularidad en el siguiente partido con Hugo Gastón, que era el ciento y pico del mundo, pierde el primer set 6-4, lo recordarás, y en el segundo se pone 5-0 arriba. Sí, Y sí, aún sí, le sí, sí. Y remontó lo acaba Hugo perdiendo. Gastón y perdió 7-5 al cara de ese set. O sea que ahí demostró un poco, pues eso es lo que hemos dicho, esas lagunas, esas desconexiones de las que tanto se ha hablado. Sí, y digamos que luego ya para rematar, bueno, pues va a la Next Gen, donde pues prácticamente era favoritísimo. Y el único así que igual le podía dar un poquito de emoción era Holger Rune o Korda. Y a Holger Rune a primeras de cambio se enfrentaron y le ganó en 3 sets corridos. Recordemos que en la Next Gen se juega como a 3 sets cortos y vamos, no le dio ninguna opción. Y de hecho, bueno, gana el torneo cediendo solo un set contra Juan Manuel Cerúndolo, que diría que es el peor Encima, jugador sí, sobre esa superficie, ¿no? De los que hay. sí, sí. Eso te digo, que era una pista under y encima el único que le ganó fue Juan Manuel Cerundolo, que es más terrícola imposible. Encima era el más malo de todos los que había en ese torneo. Totalmente, No sí, solo es sí, que le sí. ganó un set, sino que estuvo a punto de forzar el quinto set, porque en el cuarto set Alcaraz ganó en el tiebreak. Sí, Juan a cierto. 4, pero si gana 3-3 hacen tiebreak. Y estuvo a punto, no sé si tuvo con 3-3, 2 o 3 bolas, o sea, con 3-2 arriba, no sé si llegó a tener set ball, Cerundolo o no. Pero vamos, al final lo solventó. Además ganó todo, le ganó a gente que era, pues eso, le gana a Corda, que era un jugador muy, muy también de los que se esperaba mucho. Le gana a Rune, que era también quizás a lo mejor el otro favorito que había.
Yo creo que el mejor partido de ese torneo para mí fue el de Nakashima. Partido con Nakashima, los highlights de ese Hay partido un es. punto que es espectacular. Sí, Es contra él, ¿verdad? Hay un punto sí, 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 estratosférico que sí. Ese remonta que y le da así medio cayendo, se hace la sí. dejada al final. Bueno, Sí, 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 sí. no, pero tuvo un montón de puntos muy buenos. Además, ese partido fue 4-3, 4-1, 4-3, o sea que fue 3 pero dos fueron al tiebreak, ¿no? Y luego en la final, pues por ejemplo, a Corda lo destrozó. Y en la primera ronda, el primer partido de todo el torneo, a Rune lo destrozó también. ¿No entiendes? Le metióse 4-0 en uno de los sets y 4-2 en otro, ¿no? O sea que es mucho más. O sea, tú dices 4-2, pero claro, jugar a 4 es mucho más difícil hacer un resultado. Amplio, Porque claro, claro, claro. Sí, va a sí, ser, sí. va a No ser, hay... va a ser ajustado siempre, porque a 4 Exacto. juegos Sí, sí, te sí, sí. descuidas y te has perdido el set, ¿no? Pues sí, luego digamos ya que ahí empezaría en 2022, ya sí que sí, porque en 2021 todavía alterna algún challenger entre medias, pero en 2022 ya siendo el 32 del mundo o el 34, no lo recuerdo bien, pero bueno, estando ya sentado ya casi como cabeza de serie en cualquier torneo, pues ya empieza ya pues un año pues para enmarcar, ¿no? Donde bueno, pierde en un partido a 5 sets increíble contra Berretini, de hecho es el único partido a día de hoy que ha perdido en el quinto set, Alcaraz. Todavía tiene esa estadística a favor. Luego, bueno, pues gana Río de Janeiro. Va a Indian Wells, pierde contra Nadal. Hace poco lo hemos comentado, ¿no? Ese partido que ahí el Sí, el respeto y del aire, el demás se le partido acaba que digo yo del escapando. aire. Sí, Consigue sí, en sí. Miami su primer Masters 1000. Y luego, bueno, viene una serie de resultados que para muchos a día de hoy es de lo mejor que se ha visto en mucho tiempo, de la mejor racha, de la mejor cómo aplastaba a los rivales. Estamos hablando, bueno, de Alcaraz que empalma Barcelona, Madrid consecutivo y bueno, y entre sorpresa a priori la acaba perdiendo contra Zverev en Roland Garros en cuartos de final. Y esa racha fue bestial, porque además entre el torneo del Conde de Godó, que le gana, por ejemplo, a Carreño, que era top 20, le gana a Demiao, que era el 25, le gana a Sisipas, que era el 5. Luego va a Madrid, y en el Madrid se carga nada más y nada menos que a Norri, que era el 11, a Nadal, que era el 4, a Djokovic, que era el 1, y a Zverev, que era el 3. O sea, échale. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Y luego va a Roland Garros, y en Roland Garros sí que es cierto que hay un partido de segunda ronda en el que Ramos Viñolas tiene 3 puntos de No, lo partido tenía para mí. ganadísimo, me acuerdo yo. Lo Sí, sí, tenía sí. ganadísimo, tío. Sí, 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 lo tenía ganado. Pero mira, el caso es que ese partido lo sacó y luego acabó perdiendo con Everest, que es cierto que Everest, ese torneo de Roland Garros, está jugando un huevo, está jugando una barbaridad. Recordará el partido de Nadal, que fue donde Everest se lesionó y el partido era 7-6 de Nadal y estaban empezando el tiebreak del segundo set. O sea, Sí. era un De Everest. hecho, si no Pues, recuerdo mal, Zverev, si hubiese ganado ese Roland Garros, hubiese puesto número uno. O sí, hubiese puesto ahí sí, lo sí, que es el exacto. destino, Estaba macho. el 3 y además era el mejor nivel que se le está viendo desde el año 2017 o 2018, que para mí es el mejor nivel que ha habido en el 17-18. O sea que fue una sorpresa, pero bueno, relativa, porque además el partido fue muy duro con Alcaraz. Fueron 4-C, pero el último fue al tiebreak. Alcaraz tuvo bolas de C para forzar el quinto. O sea que dentro de eso está. O sea, perdió con Everest, pero bueno, es un resultado buenísimo porque ya se mete en cuartos de final. Repetía cuartos de final del Open o sea, del Open de Australia y repetía cuartos de final en el Open Australia, o sea, USA del año anterior. O sea, eran 3 grandes seguidos llegando a cuartos de final ya. Sí. Y ya como que aquí ya sí que se veía a un Alcaraz capaz de todo, tanto para lo bueno como para lo malo. Ya como que se veían moscas de que sí, de cuando está bien, gana cualquiera, pero ojito en esos partidos donde no empieza el partido tal y como quiere, que como que ya se empezaba a decir como que le faltaban herramientas. Y al final es un chaval que tenía 19 años, bueno, recién cumplidos, los cumplía ahí en, pues eso, entre Roland No, yo Garros creo y que los Wimbledon, cumple. ¿no? O en Sí, mayo. sí. Creo que los cumple al final de Antes. mayo. Sí, sí, bueno, antes. Entre Madrid, Sí. sí, entre Madrid y Roland Garros. O sea, que estamos hablando de un chaval prácticamente y ya se le Sí, empezaba a sí. achacar un poco eso. Luego, bueno, va a Wimbledon y pierde contra Sinner en un partido donde, bueno, pues fue bastante apretado a partir del segundo set y, bueno, pues al final Sinner sabe tirar ahí de experiencia. Luego, bueno, Eso, pierde el cara a cara de Sinner con Alcaraz después de este Wimbledon es 2-0 en hierba, es curioso. Cuando lo aplasta en todos los demás sitios prácticamente. Sí, bueno, y ahora llegaremos allí, pero bueno, lo más curioso de todo es que Alcaraz, las últimas dos derrotas en hierro han sido contra Sinner.
O sea, Alcaraz Sí, no, sí, sí. no había perdido en hierba desde este partido, desde 2022. Eso es más sorprendente aún. Luego, bueno, pierde su primera final en Hamburgo contra Musetti, un partido que, bueno, será recordado por ese punto ahí, esa pequeña guarrada, ¿no?, que le hizo el italiano. Aunque luego parece que se llevan bien, pero sí que hubo ahí, no sé si más Y la bueno, prensa o qué, yo ahí pero le he hecho más la culpa al árbitro, más que a Musetti. Y luego también decir que Alcaraz tuvo también parte de culpa de que el punto al final se lo dieron a Musetti, y te explico. Y te explico. Cuando Musetti llega a esa bola que va deslizándose y se ve, vamos, yo creo que todo el mundo vio, menos la jueza, que había votado dos veces. O sea, yo estoy convencido de que el propio Musetti sabía que el gol había dado dos veces, ¿no? Pero no era su problema, eso era el problema de la juez. La juez no lo vio, entonces Musetti pasa la bola. Claro, Alcaraz tenía el punto ganado. Intentó tirarle un globo a Musetti y Musetti le remató. Ahí lo que tenía que haber hecho Alcaraz es parar el punto y no seguir jugando. ¿Me entiendes o no? Ha votado bocete, yo no sigo jugando. Y si la jueza dice, no, no da bocete, yo me voy a la silla, me siento en la silla y hasta que no Supervisor. venga el supervisor no me levanto. Porque lo vio todo el mundo, o sea, fue flagrante, ¿me no, entiendes? no, sí, ¿No? sí, ya ha Pero pasado más veces sí, cosas pero parecidas. yo ahí no le echo la culpa a Musetti porque, bueno, yo sé que él sabe que dio dos botes, pero bueno, no era su guerra, ¿no? Ahí la que la lió fue la jueza y luego, ya te digo, Alcaraz se ve que él pensó, bueno, ha dado botes, pero da igual, le tiro un globito y le gano el punto igual. De todas maneras, luego, tampoco fue un punto determinante, porque sí que es verdad que esa final la perdió, pero eso fue en el segundo set, acabó ganando Alcaraz, ¿me entiendes? Hmm. Sí, pero bueno, no sé hasta qué punto le pudo desconcentrar un poco. A ver, yo tampoco creo que sea. Fue un partido muy igualado en realidad y al final no creo que tampoco sea Sí, es uno de esos determinante. partidos, como Pero bueno, decíamos, había perdido, recuerda que perdió con Corda, por ejemplo, en Monte ¿dónde Carlo fue? perdió. En Monte Carlo perdió con Corda, por ejemplo. O sea, son partidos de esos que se le escapaban así un poco de entre las Sí, manos, ¿no? de hecho luego, bueno, se va a la gira norteamericana, pierde contra Tommy Paul en un partido que yo, la verdad, yo me acuerdo de ese partido y no le quito mucho mérito al Alcaraz porque Tommy Paul ahí, cuando está inspirado, también jugaba muchísimo. El que sí que me acuerdo también de esta gira contra Norrie, que ahí sí que se vio al Alcaraz más, pues eso, al Alcaraz más precipitado, que quería ganar los puntos rápido. Precisamente Norrie, pues es un jugador al que a lo mejor no le tienes que hacer eso. De hecho, fue un partidazo que pierde 7-6, 6-7, 6-4. Y donde, si no recuerdo mal, esto ya estoy tirando de cabeza, creo que Alcaraz llega a tener hasta break arriba en el tercer set. Y al final, pues bueno, Norrie acaba tirando de tal y Alcaraz lo típico que quería, pues eso, lo que se le ha achacado alguna vez es de que quería reventar la bola. Y bueno, pierde ese partido. Y luego Y llegamos ya. Sí, también es cierto que Norris estaba en un buen momento, era el 11 del mundo y sí, tal, sí, y sí. además jugó perfecto, con mucha cabeza, muy inteligente. Y Mm, Alcaraz, pues eso, no supo cómo salvar esa situación. totalmente, sí, sí. Y luego ya, bueno, llega Alcaraz. ¿Tú recuerdas en qué posición llegó? Yo en top 10 seguro, ¿no? El Open USA, el 4. El 4 del mundo. 4 del mundo, vale, claro, sí, sí, con todos los que estamos hablando ya, el 4 del mundo. Sí, sí. Él entró top 10 cuando ganó en Madrid, En quiero Madrid, ya recordar. entró todo, claro, En claro, claro. Madrid. Cuando ganó en Madrid, ese torneo ya se puso el 6 del mundo. Y luego llegó al Open USA, pre-Open USA era el 4. Claro, Que estamos además en hablando ese que. torneo Sí, recordarás que se jugaba en el número uno del mundo. Había cuatro jugadores que podían acabar ese torneo como número uno: Nadal, Alcaraz, Sisipas o Casper Ruud. sí, sí, sí. Había cuatro tíos jugándose el número uno en ese torneo. Mm. Tsitsipas, la verdad, no me acuerdo lo que hizo, pero creo que perdió con Kachanov, alguno así, en octavos, alguna historia así. No me acuerdo, pero vamos, pero no lo hizo No muy, hizo, o muy sea, bien. de No, hecho, es no. que Tsitsipas, desde que le ganó al Alcaraz en 2021, no ha vuelto a hacer nada. Me acuerdo en Sí, 2023 bueno, también que le ganó el suizo. 2023 la final de Australia, 2023 la Sí, final sí, de digo en Australia, el, en el pero... US Open. En el US Ah, Open. sí, 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 Porque me sí. acuerdo que en 2023 le gana un suizo este que también se supone que iba a ser muy bueno. Y en 2024 le gana Kokinakis, o sea, un desastre Sí, sí, Tsitsipas en sí, el sí. US Open. Y bueno, aquí es donde empieza su, bueno, pues digamos, su número uno, aunque bueno, se puede decir que no era del todo, ¿no? Un poquito ensombrecido, quiero decir. No quiero decir una palabra más fea, pero ensombrecido creo que es acorde, porque tampoco, al final Alcaraz no ha hecho nada malo, jugó increíble y si no era número uno en ese momento era el dos. O sea, tampoco es Sí, está algo. claro. Ahí, pues eso, fue el año ese que Djokovic no pudo jugar Miami.
ni pudo jugar Indian Wells, ni pudo jugar el Open de Australia, ni pudo jugar Cincinnati, ni Canadá, ni el Open USA, y encima Wimbledon, que lo gana, no dio puntos por el tema de la guerra de Ucrania, que había Exacto. empezado hace Sí, poco sí, y sí. tal. Entonces, claro, sí que, bueno, él se puso número uno, pero claro, es que Djokovic, que estuvo muchos torneos, y aún así Djokovic era el 2 o el 3, o sea Hmm. que aunque hubiera jugado Djokovic esos torneos, sin cambiar ningún resultado, nada más que hubiera pasado 2-3 rondas en cada uno de esos torneos, pues no hubiera alcanzado Alcaraz el número uno en esas semanas. Sí, y además un US Open que, bueno, gana yendo 3 partidos al quinto set, Sí, el sí. cuarto, bueno, o sea, la final a 4 sets, que ya un poco, pues es que si lo ves ya a vista pasada, ya te hacía esperar un poco que Alcaraz era normal que pudiese tener bajones, ¿no? A nivel de rendimiento, porque claro, al tirar tanto de épica, y al final, bueno, si te fijas, los 3 partidos a 5 sets, el quinto set le gana relativamente bien, pero claro, contra Sinner tiene puntos de partido en contra. Contra Tiafoe tiene que remontar un 2-1 y ganar en el tiebreak. O sea, es una cosa. Con Cilic, el primer juego del quinto set saca Alcaraz y le rompe Cilic. O sea, Cilic llegó a tener break arriba en el quinto set. Luego sí que es cierto que Alcaraz lo ganó muy fácil, lo ganó 6-3. Pero el caso es que iba break arriba Cilic en el quinto set con Alcaraz. O sea, todos los torneos que ganó, este fue el primero, bueno, luego lo veremos, todos los torneos que ha ganado Alcaraz ha tirado de épica en por lo menos un partido. En algunos dos, en algunos tres, en todos, Totalmente. menos el último torneo, que luego hablaremos, pero todos los Grand Slam que ha ganado ha tenido partidos de 5 sets, partidos complicados, partidos en los que ha tenido que remontar. Lo que pasa es que yo creo que Alcaraz, precisamente por eso es un jugador que tiene o que tenía muchas lagunas. Una laguna de esa en un partido normal, de un torneo normal que es a 3 sets, pues te cuesta un 6 y que si el partido en 5 Ya, sets, pues en tienes 5 sets tiempo tiene de, más reacción. de Sí. rehacer, te pierdes un set, pues bueno, te puedes rehacer, ¿no? Y ganar los otros, ¿no? Y luego, bueno, la asignatura pendiente, digamos, de Alcaraz, que esperemos que este año, yo creo que por cómo, bueno, ahora hablaremos de ello, pero por cómo viene, creo que es una asignatura que yo creo que lo tiene muy en mente y lo va a poder solventar, es su rendimiento a partir del US Open. ¿Verdad, Javi? Es Sí, algo que sí, es sí, un... sí. O sea, no es que le haya pasado en un partido, un año, no, es que ha sido, vamos, año tras año. Y yo creo que en todos tiene un derivante, un denominador común, por así decirlo. Pero bueno, este año yo creo que lo tiene todo para solventarlo. Vamos a ir rápidamente con 2023, donde, bueno, y es que ya te digo, en 2022, entre que acaba lesionado y tiene 3 derrotas sorprendentes, no creo que haya mucho más que destacar. Empieza 2023 relativamente bien, teniendo solo 2 derrotas en prácticamente 5 meses. Solo son capaces de ganarle pues Cameron Norrie, de nuevo en la final en Río de Janeiro, y Yannick Sinner en las semifinales de Miami. Todo lo demás se cuentan con victorias. Indian Wells, Buenos Aires, Barcelona, Madrid otra vez de nuevo. Y bueno, un Carlos Alcaraz que para mí, hasta día de hoy, esta es lo mejor que le he visto jugar a Carlos Alcaraz, la verdad, este tramo que tiene, donde mezcla, pues eso, creatividad con tirar de físico. Recordabas el partido con Sinner, que hasta el tercer set fue brutal. La manera en la que gana Indian Wells, no sé. A mí Y fue además, brutal. yo me acuerdo, por ejemplo, el partido que jugó Struff en Madrid, la final del partido que jugó, final del Master 1000 de Madrid con Struff. Hmm. Struff yo creo que hizo el mejor tenis de su carrera. Creo que era Lucky Loser, creo que Struff era Lucky Loser. Y lo metió en el cuadro final y llegó a la final cargándose a todo el mundo. Y jugó un huevo. Y en esa final fue a 3 sets. El tío haciendo saque red en tierra batida. Y llegó a Carlos Alcaraz de culo, pero Carlos Alcaraz supo ser capaz de salir de esa situación. Lo que para mí demostraba que Alcaraz no solo era un jugador ofensivo, porque siempre pasado por eso, lo que tú has dicho, las dejadas, los pelotazos, las subidas a la red, pero no, es que cuando el tío tiene que correr y tirar de físico y defenderse, también lo sabe hacer de puta madre, ¿no? Exacto, sí, sí. Y aquí ya empezaban ya las comparaciones más serias, como que tenía lo mejor del Big Three, un poco, ¿no? Y era un poquito eso, porque tiraba un poquito con la casta de Nadal y demás, pero luego ofensivamente era como Federer, te sabía aguantar como Djokovic, Exacto. que bueno, al final cada uno es cada uno, ¿no? Yo, añadiendo lo que has dicho tú, también quiero remarcar que era capaz de hacer eso, pero era como que no siempre estaba dispuesto a hacerlo.
No sé si había días y luego, bueno, cuando lleguemos ya a 2024, en una entrevista se hace, o sea, como se sincera mucho con ese tema, con el tema de la motivación y de no llegar sobrepasado mentalmente. Yo en eso, fíjate, yo en eso lo he comparado siempre un poco, salvando las distancias, evidentemente, con Kyrgios. Con Kyrgios. ¿Qué le pasaba a Kyrgios? Kyrgios lo que no le gustaba era jugar la primera ronda, la segunda ronda y la tercera ronda con el 100, con el 40 y con el 80. Ahora, como pasara esas 3 rondas y se midiera a Nadal, cuidado, que te podía ganar, le podía ganar a Nadal perfectamente. Porque ese partido sí que lo motivaba, sí que lo llenaba. O lo mismo, él jugaba en no sé dónde con el 40 y podía perder. Ahora, como te le tocara jugar con Federer, ojito que le podía ganar a Federer. De hecho, le ha ganado a Federer, le ha ganado a Nadal y le ha ganado a Djokovic. Y yo creo que un poquito a Carlos Alcaraz le pasó eso en un momento dado de su carrera. Había partidos que decía, ahora me toca jugar con el 80 del mundo, ¿me entiendes? Y salía no con todo lo que hay que tener puesto en ese partido y le costaba a veces disgusto. No sé si coincide un poco. Sí, a ver, lo que has dicho tú, salvando mucho las distancias, Sí, claro, al final, lo que sé, Kyrgios yo creo que nunca ha tenido, o sea, nunca ha trabajado mucho el físico y eso yo creo que ha sido lo que más le ha lastrado, tío. Me acuerdo de partidos con Nadal en Wimbledon 2018 o 2019, que era súper igualado y al final le acabó ganando Nadal. Y si te fijas, yo creo que quitando en Grand Slam, qué grandes victorias ha tenido. La de Nadal cuando aquello con 17, pero más allá de eso, siempre ha sido, no sé, como que le ha costado un poquito. Yo creo que era más por tema de preparación. Y el Wimbledon 2022, que bueno, que si hablamos de cuadros fáciles, si hablamos de lo de Miniau en este US Open pasado, lo de Kyrgios en esa, para llegar a esa final también, ¿eh? Joder, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Nada, ahí la pena fue que se lesionara Nadal y no pudiera jugar, porque esa semifinal Hubiese con Nadal estado, sí. hubiera dado morbo ese Hubiera dado partido. morbo, sí, 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 totalmente. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, luego tiene, antes de llegar a Roland Garros, tiene la típica derrota que puede pasar, ¿no? Que digamos que no es una derrota. Sí, pero ahora voy a hacer yo una crítica a Carlos Alcaraz sobre esa derrota. Sí, sí. Vale, vale, sí, sí, sí. No, digo, la típica derrota que puede pasar de que al final llegas de jugar, pues prácticamente 11 partidos en 20 días y bueno, pues llegas ahí a Roma sabiendo que tiene Roland Garros enfrente, a lo mejor de batería estás justito y bueno, pues juegas a medio gas, te encuentras contra un jugador inspirado que no te esperas que te va a ganar, porque no te lo esperas. A lo mejor si en vez de Marosan fuese un top 20 en ese, fuese un Kachanov o cualquiera así, sales con un poquito más mentalizado de que tienes que hacer un mejor partido y le acabas ganando. Y bueno, pues se llevó una sorpresa, digamos, ¿no? Una de las mayores sorpresas Sí, de... sí, porque además Marosan, pues luego es un jugador que se ha estabilizado más o menos en el 12, pero en ese momento era el 130 y tantos Y del mundo. Alcaraz número uno, entonces... Claro, y no había hecho nada. Y además le ganó haciendo lo mismo que hacía Alcaraz, le ganó a dejadas, a cortados, a pelotazos. Sí. La crítica que hago es que cuando acabó Alcaraz y le preguntaron en la rueda de prensa, dijo que el problema es que no conocía al jugador, que no tenía ninguna referencia de él y que no sabía quién era y no lo había visto en vídeos nunca ni nada de eso, ¿no? Entonces, esa es la crítica, no, quizás no a él, quizás a su equipo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que vayas a jugar un partido con un tío y no sepas ni quién es, ni cómo juega, ni lo hayas visto nunca, ni lo hayas analizado, ni hayas tenido una charla con tus entrenadores? Bueno, pues este tío juega así o este tío juega así. ¿Me entiendes? Sí. Fue muy flipante, ¿no? Más hoy en día, que le pinchas a YouTube y te ves hasta el 500 del mundo peloteando, ¿no? Pues esa es la crítica un poco, ¿no? Yo Sí, creo que a él le pues pasó eso. sí, No un lo poquito conocía, de pronto el tío jugó. de sobrada, ¿no? Por así decirlo. Y es más, Claro, ahora, exacto, a eso lo voy. que has dicho, ¿tú crees que, o sea, está bien decirlo en rueda de prensa? ¿Eso? ¿A ti te parece bien? Es que el fallo no es que te pase, el fallo es decirlo. Es lo que Porque te quiero entonces decir. dejas al descubierto, claro, Le claro. dices, oye, Juanqui, Alcaraz, esto habría que sí, haberlo, ¿sabes? sí, Pero ya sí. sabes, de puertas para adentro, ¿no? Alcaraz ahora no tanto, pero Alcaraz en sus declaraciones siempre ha sido un poco de meter un poco la gamba, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. De hecho, a ver, obviamente, al final es como su segundo padre, Juanqui. Y luego, si quieres, hablamos un poco de ello. Pero yo creo que durante. Diría en el periodo este que vamos a atravesar después del Wimbledon 2023 hasta mediados de 2024, ahí yo creo, hubo tensiones entre ellos, ¿eh? O sea, no tensiones, digo, de mal rollo, sino tiras afloja de en plan de yo quiero hacer esto, pero al final soy yo el que manda y yo me interesa más esto. Y de hecho, bueno, el documental que ha salido hace poco, pues nos hizo ver que por ahí llevan las cosas. Sí, sí, no, está claro.
El reportaje, la verdad es que deja cosas claras que no te esperas. Que no te esperas. Hostia, y dicen esto que son cosas a lo mejor demasiado Sí, personales que no deben de salir, ¿no? totalmente, sí, sí. Luego, bueno, llega US Open, que... O sea, US Vamos Open, Roland Garros, Roland que Garros, fue cuando los calambres, creo. sí, exacto. Que parecía, bueno, yo creo que es el primer Grand Slam al que va como claro favorito. Porque al final en el Open de Australia estaba Djokovic y en este ya sí tierra, después de haber ganado o sea, muchos Masters 1000 en tierra y demás, Madrid, Barcelona, que aunque no es Masters 1000 también es un torneo importante, venía como favorito y bueno, incluso contra Djokovic en ese partido era favorito, todo el mundo pensaba que le iba a arrasar y bueno, pues pecó un poquito. Otro partido que te puede pasar, pero las circunstancias totalmente diferentes. Y nada, pues simplemente pues calambres y vamos, y un Djokovic que supo aguantar el tirón y llevarse el partido. Yo creo que fueron más calambres por la tensión y los nervios y tal que por desgaste físico Sí, o sí. por algún problema físico. Simplemente que se agobió y en un momento dado estaba totalmente agobiado, ¿no? Y eso es lo que le provocó los calambres, que además es muy curioso lo que nos hace a veces la mente, ¿no? ¿Cuántas veces he oído yo decir desde entonces que ese partido que se tuvo que retirar, no se retiró, acabó el partido, aunque bueno, el tercero y cuarto set fueron un desastre, pero hay cantidad de gente que aún hoy en día te dice, no, es que en la semifinal del tal se retiró Carlos Alcaraz, no se retiró, No, acabó aguantó. el Sí, sí. partido, Ganó sí, dos sí, acabó juegos el en partido, tercer y cuarto set, sí, pero... pero con hay gente que te dice, se retiró y tal. Luego, a ver, ganó Queens y bueno, llegamos para mí, el mejor torneo prácticamente de Alcaraz hasta, no sé si hasta el día de hoy, porque igual con el US Open se puede comparar. Pero yo sí que me acuerdo de este torneo y sobre todo de la final. Aunque bueno, ya las rondas previas de la manera que ganaba ya me hacía pensar, vamos, de todo. Pero yo, de la manera de cómo acaba ganando a Djokovic en Wimbledon, remontando el primer set que le mete una paliza a Djokovic, en el quinto set a Djokovic en Wimbledon en una final. Yo me acuerdo que yo vi este partido y dije, cuidado con este chaval, que yo siempre, pues eso, con precaución, pero dije, cuidado con este chaval, que como se ponga, pues puede estar ahí entre los mejores de la historia, vamos, sin duda. Y es un partido mítico porque además me acuerdo yo, no es por echarme flores, pero me acuerdo yo que yo durante todo el torneo di favorito a Djokovic. Pero después de ver los cuartos de final y las semifinales, dije que el favorito era Alcaraz. Lo dije en el programa que hago con Pepe, al mejor de 5 o 6 y tal. Y los demás decían, pero tío, estás loco, ¿no? Le va a ganar a Djokovic en hierba. Pero si Djokovic en hierba, madre mía, pues Alcaraz no ha hecho nada nunca en hierba, pero si Djokovic ha ganado no sé cuánto. Y me acuerdo que dimos el partido en directo, lo dimos el partido en directo. Gana 6-1 Djokovic el primero y me dijeron, ¿qué piensas? Digo, sigo diciendo lo mismo, el partido lo gana Alcaraz. Después del 6-1 que le Joder, mete eso es Djokovic, fe, ¿no? ¿eh? Sí, 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 no, está grabado, o sea, no, Sí, no sí, sí. estoy, ¿sabes? Yo creo que en ese partido la clave fue ese segundo set, porque ese segundo set, después de Totalmente. que te mete 6-1 Djokovic, empieza como pegando un puñetazo en la mesa diciendo, este es mi jardín, no me pises las flores, ¿no? Y luego ese segundo set llegó incluso a tener bolas de 2-0 Djokovic, lo recordarás. Sí, Y sí, sí. al final lo acaba ganando Alcaraz y, no contento con eso, Alcaraz le devuelve el 6-1 del primero en el tercer set y le mete 6-1. ¿Me entiendes? Luego sí que es cierto que Djokovic, pues bueno, Djokovic se agarra la pista, gana el tercer set, o sea, el cuarto set y tal, y se gana el quinto. Pero es que el quinto set que se cascó Alcaraz en ese día, en esa pista con Djokovic, es para enmarcar. O sea, es para enmarcar. Lo hizo todo bien. Todo bien. Y porque Djokovic jugó un huevo también ese set, pero lo hizo todo bien. Además, me acuerdo que acabó el partido en plan Wimbledon. O sea, con saques, con volea, un juego final perfecto. Cuando la gente decía, vale, va a temblar el pulso, no sé qué. Además, creo que el primer punto es un resto que le mete Djokovic y se pone 0-15. La gente dice, y luego te hace un ace, un winner a que te cagas, un punto que sube a la red y te gana el punto en la volea Totalmente. espectacular. O sea, fue una burrada. Sí, sí, sí. Luego eso, que yo me acuerdo en ese segundo set, que es que daba la sensación de que Alcaraz se estaba agarrando todo el rato al set, pero de que Djokovic lo tenía controlado. Bueno. Sí, sí, sí. Y al final se acaba ganando el segundo set Alcaraz y lo típico de, bueno, pues ya Djokovic ya
se ha dejado ir un poco y ahora volverá y tal. Y nada, para nada, ¿sabes? Para nada, sí. Y luego yo me acuerdo de eso, de lo que dices tú del quinto set, que yo hacía muchísimos años que no veía a Djokovic, sobre todo en un quinto set de un Grand Slam, pasarlo tan mal y verse superado, por así decirlo. O sea, Sí, 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 sí. fue muy loco lo que consiguió, que de hecho para mí ha sido el partido más importante de Alcaraz que ha ganado. Incluso te diría antes que este último que ganó contra Sinner, que para mí es, por todo lo que ha significado, el partido más importante que ha ganado a nivel Sí, lo que porque, significa. sí, porque además para el que significó también mucho esa derrota también fue para Djokovic, porque fíjate que ese año ganó los otros 3 torneos del Grand Slam. Hmm. Podía haber ganado el Grand Slam, que ya se lo quitó una vez Medvedev, y Sí, este año se lo quita Alcaraz en la final de Wimbledon, además en su sitio, porque si tú dices un torneo en el que en esta época, no estamos hablando de la época de Nadal o de Federer, sino en estos días, 2021, 2022, 2023, si tú dices un torneo en el que es más favorito Djokovic de todos, dices Wimbledon antes que ningún otro, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Fue algo loco y bueno, y pues un poquito como ya venía en esa tendencia de decir, bueno, este chaval cuando si quiere lo va a ganar todo. Lo que pasa que, bueno, aquí ya entramos ya en la gira norteamericana, donde, bueno, tiene a Toronto que hay en cuartos contra Domi Paul, otra vez el típico partido, bueno, pues que te puede pasar. Y la final, otro gran partido contra Novak Djokovic, en una final pues muy épica, donde decir que el partido lo tuvo prácticamente ganado Clarísimo, varias sí. veces, Porque además Djokovic dado la sensación por momentos de, de que se iba a de retirar, que de que se no iba a podía, de retirar. que físicamente estaba hecho De polvo. que no quería ver, o sea, de hecho le pudo ganar fácil el primer set y Djokovic aún así se aferra, casi le remonta. El segundo set break arriba y luego Djokovic le gana 7-6. Y luego cuando parecía que iba a ganar Djokovic, Alcaraz empieza a meter puntazos desde todos los lados y bueno, se van al tiebreak decisivo, donde Djokovic, bueno, dio un puntito más y ganó. Sí. De todas maneras, ese torneo a mí me supo muy bien, aunque perdió la final, porque, por ejemplo, le ganó a Tommy Paul, que venía de haber perdido otra vez con él en Canadá. Mm, Y ahí le ganó. Que Tommy Paul en ese momento creo que había jugado 2 veces y le había ganado las 2 veces al Alcaraz. Entonces ahí como que le dio la vuelta, ¿no? En Estados Unidos. Luego me acuerdo también el partido con Urquhart, donde Urquhart, que tú. también habían jugado en Canadá y había ganado Alcaraz 3-6, 7-6, 7-6. En ese partido, en el segundo set tuvo una bola de partido, Urquhart, Sí. y la remontó y la ganó y se metió en la final. Y luego tuvo la final ganadísima, ¿no? O sea que ese torneo mío, aunque perdió la final con Djokovic, la perdió siendo superior. La verdad que la perdió siendo superior, Sí. y luego el torneo que había hecho a mí me gustó mucho. Sí, de hecho decir que todos los partidos a 3 sets, Sí, algo exacto, que, bueno, exacto. Alcaraz Sí, sí. no tiene miedo. Y bueno, aquí estamos ya para mí, no sé qué opinas tú, pero el primer punto de inflexión fue esta derrota en el US Open contra Medvedev, cuando venía haciendo un torneo relativamente cómodo. Al final, por A o por B, los rivales eran bastante asequibles. Se deja un set con Evans, que bueno, que puede pasar. Y luego, obviamente, a ver, el partido de Zverev debería haber sido más cómodo, pero claro, Zverev venía de meterse una pechada con Sinner brutal, que de hecho luego se quejó Zverev de que no le dieron tiempo para recuperarse y demás, hacía mucho calor y tal. Y bueno, y aquí cuadra con un Medvedev que para mí es el mejor partido que ha jugado en su vida, o de los mejores, tanto por planteamiento como por ejecución. O sea, lo bien que juega Medvedev ese día, lo bien que le resta todo y desde fondo, vamos, un auténtico muro. Y yo creo que aquí Alcaraz esta derrota le pasa factura durante varios meses. Sí, porque además venía de defender el título, era el campeón defensor del título, y además venía de haberle metido 2 buenos meneos a Medvedev en los últimos partidos que habían jugado, ¿no? Hmm. En Wimbledon le metió una paliza. Entonces parecía como un trámite, ¿no? Parecía un trámite en el que eso era un partido claro para Alcaraz. Pero yo pienso que fue más mérito de Medvedev que de mérito de Alcaraz, porque como tú dices, me hizo un soberbio partido. Fue muy agresivo, desde el resto fue muy agresivo. No es el jugador que se ponía 4 metros atrás, que es el error que cometía siempre con Alcaraz. Estamos hablando del MBD bueno, no del de los últimos meses, ¿no? De este año.
y fue muy agresivo, jugó muy profundo, incluso atacó, subió a la red y llevó a Carlos Alcaraz de culo. Yo creo que Carlos Alcaraz no se esperaba en ese momento ese partido de MPD. El primer set fue igualado, pero es que perder ese tiebreak, Alcaraz se quedó en shock, se quedó tan en shock que perdió el segundo 6-1. Y claro, luego aún ganando el cuarto, pero claro, ya era como complicado. Y MPD jugó muy bien. De hecho, recuerdo que en la final, el primer set lo gana fácil Djokovic, pero luego ese segundo set lo tuvo ganadísimo Medvedev también. Y al final se le escapó y perdió el partido. Pero Medvedev este torneo lo jugó muy, muy bien. Yo aquí le atribuyo más mérito a Medvedev que de mérito de Alcaraz, por decirlo así. Y luego, ya que has mencionado la final, un rápido apunto sobre Djokovic y la grandeza que tiene, porque lo bien que plantea ese partido contra Medvedev. Yo creo que se estudió muy bien la semifinal, vio muy bien cómo venía. Y bueno, yo a Djokovic no lo he visto hacer más a que rece en mi vida. Y eso, y cortarle el ritmo y jugarle sabiendo que no podía entrar en ese intercambio a lo físico. Djokovic sabía que le tenía que ganar en 3 y así lo hizo. La verdad, fue un auténtico, de hecho, una auténtica lección. Eran los últimos exceptores del gran Djokovic. Ese final de año fue buenísimo. Luego me acuerdo que en la Copa Master hizo una exhibición en semifinales y en final. Aunque fíjate que estuvo a punto de no clasificarse para la semifinal. De hecho, clasificó gracias a Sinner. Gracias a que ganó Sinner a Rune, a Holger Rune. Exacto. Yo me acuerdo que de ese partido había morbo. Rune, habían entrado Rune y Sinner y se habían dejado fuera a Djokovic. Lo metieron ganando Sinner y luego le metió una paliza a Alcaraz en semifinales y una paliza a Sinner en la final. Y como que se acabó Djokovic. ¿Me entiendes? Totalmente. Sí. Y nada, ya pues eso. Poco más ya que mencionar. Contra Dimitrov pierde en Shanghái. Contra Safiullin en primera ronda. Me estoy olvidando aquí pasar las fotos. Aquí que está, yo creo que hay una foto aquí contra Safiullin que es como... A ver, es verdad que Safiullin venía jugando bien, pero yo creo que se dice un poquito, ¿no? De lo que hemos hablado un poco, de la mentalidad de Alcaraz, de que necesita, de que por mucho que juegue, por mucho que sea el resto, si mentalmente está fundido, en el tenis hay poquito que hacer. Y yo creo que es un poquito... Estas derrotas lo explican. De hecho... Sí, yo creo que en ese momento se veía un Alcaraz que, a pesar de estar muy bien situado y jugando muy bien, se veía un Alcaraz que daba la impresión de que cualquier rival que jugara un buen partido era capaz de ganarle. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y eso yo creo que es un momento malo de Alcaraz. Jugaba un partido bueno Monfils, le ganaba. Jugaba un partido bueno Dimitrov, le ganaba. Jugaba un partido bueno Goffin, le ganaba. ¿Me entiendes? Sí. Y metiéndonos un poquito más en lo tenístico, decir que yo me acuerdo de ese Alcaraz, que es que cometía... Primero, el segundo saque era bastante más atacable que el de ahora. Y luego también, al resto tenía una manía de los puntos de break, quererlos ganar con un winner. O sea, me acuerdo... O sea, porque en todos estos partidos que pierde contra Safiullin, contra Dimitrov, incluso contra el propio Manos Santal, son partidos en los que tiene oportunidades de ponerse break arriba, de perder bolas fáciles, por supuesto, a ver, de quemar 40 reveses, tal. Entonces, era un poquito... Eso es algo que en lo tenístico ha mejorado un montón. Yo aquí he puesto, fíjate, he puesto cuatro cosas aquí que hacía mal Alcaraz y he puesto, parecía que cada vez que salía un tío jugaba un buen partido le podía ganar. Segunda, muchas derrotas contra pronóstico, aunque fiable en los Granela, porque los Granela sí que es cierto que quitando la de Van de Zachu, que ahora iremos a ella, no ha perdido partidos con gente así del montón, ¿no? Luego, desconexiones en los partidos, estar jugando bien y pronto tirarse 2 juegos de no meter una puñetera bola y desaprovechar cantidades ingentes de bolas de break, que es lo que has dicho tú, ¿no? Además, era la bola de break, no es que la jugara era perdida, es que era el resto el que tiraba fuera o la red. Sí, o sea, era el típico juego, dices 15-40 y te hacía 3 errores seguidos de resto. Sin ventaja del otro. Hubo un montón de juegos, me acuerdo un montón de juegos así. Con todos los partidos jugados. Luego, si te parece, el 2024 le vamos a resumir un poquito porque tampoco hace falta entrar mucho en detalle y nos vamos a meter con este 2025 y dónde ha venido la evolución. Decir que en este 2024 pues cuadra un Alcaraz que empieza bastante mal contra un todopoderoso Sinner que ya a finales de 2023 dio buena muestra de cómo venía surgiendo y en 2024 ya es cuando explota ganando... O sea, yo me acuerdo en 2024 se decía si Sinner iba a ser capaz de ganar algún Grand Slam. O sea, para que nos hagamos la idea de que tenemos muy
somos muy cortoplacistas en ese sentido y al final hasta que no vemos las cosas como son, pues dudamos de todo y hacemos bien. En Indian Wells como que revive un poquito Alcaraz, se vuelve a mostrar su mejor nivel, otra pequeña lesión del codo que también como que le hace estar un poquito inseguro. Sí, me acuerdo que jugaba con un vendaje que era, macho, parecía exageradísimo. O sea, Sí, sí, sí. parecía que No sentía en la derecha. un kilo de vendas ahí, macho. No sé qué vendaje llevaba, pero era exageradísimo. Gana Roland Garros para mí, obviamente sin perder la esencia de Alcaraz, pero tirando de otras cosas, como has dicho tú, del físico, de esa garra. Para mí no es el mejor tenis de Alcaraz, quitando contra Tsitsipas, que sí que hizo un batigazo y tal y cual. Pero bueno, ya se muestra otras cosas buenas que tiene Alcaraz. En Wimbledon, hasta el partido de Tommy Paul, el segundo set, es un Alcaraz que también deja dudas. A partir de ahí arrasa prácticamente. Recuerda el partido aquel con Tiafoe, 2-1 abajo, y Sí. en el tiebreak del cuarto set, Tiafoe tuvo una bola para ponerse 2-0, 3-0, que hizo una cosa así muy rara, una volea así medio rara, y la pició, pero estaba el partido muy jodido. Sí, sí. Pero claro, también recuerdo los dos últimos sets contra Tommy Paul y los dos primeros contra Djokovic, que es que era una pisonadora, o sea, ahí ya. Y luego, bueno, otro punto de inflexión negativamente es el partido pues que pierde contra Djokovic en Roland Garros, bueno, en este caso en las Olimpiadas de París. Que yo creo que ahí pues luego le va a pasar una derrota dura que no acaba de digerir. Y es un poco el tenis de hoy en día, ¿no? Estás jugando una final de las Olimpiadas y en 12 días estás jugando un Masters 1000 en la otra punta del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí ya viene... Esa derrota, yo creo que esa derrota le hizo daño a Alcaraz porque Alcaraz era muy favorito para ganar esas Olimpiadas. Después de haber ganado en Roland Garros, después del que, por ejemplo, Sinner, que había jugado 5 en Roland Garros, no estaba en esas Olimpiadas y era muy favorito, era muy favorito. Y además perdió el partido, sí que fue igualado, sí que tal, pero llegaron a los tiebreak y los dos tiebreak los ganó con una solvencia clarísima. Djokovic. Yo creo que ese partido le dolió mucho. Lo recordarás que unos minutos después de perder fue correcto hacerle una entrevista, no podía ni hablar, estaba llorando allí, hecho polvo, ¿me entiendes? Totalmente, sí, sí, sí. Y luego nada, pues otro final de año pues bastante triste, salvando un poco Beijing, que bueno, llega a una final bastante bien, bastante solvente. Ojito, ganando a jugadores como Perricard, Grigspor, Kachanov y Medvedev, que para ser... Dos sets todos. En 2 sets todos. Y luego, bueno, a Sinner, el tiebreak decisivo. Decir que ese partido, yo me acuerdo luego analizarlo un poco y tal y decir que para mí era un poco irreal. O sea, que para mí lo normal es que ese partido de 10, 7 te gane Yannick Sinner. Lo que pasa es que Alcaraz tiene esas cosas. Y es un poco, pues, la dinámica o el pensamiento que he tenido yo hasta este US Open. Un poco ese de que al final Alcaraz necesitaba siempre dar un plus más, pero un plus que lo tiene, pero que su nivel medio no le daba para ganar a Sinner. Y de hecho luego se ha visto este año. Lo que pasa que, bueno, hasta que ha venido el US Open, que ahora hablaremos de ello. Pero bueno, más allá de eso, pues resultados bastante decepcionantes. Bueno, un Maja que te puede ganar, ¿no? Dado el momento en Shanghái. Luego Humber que le gana en un partidazo. Me acuerdo que Macha en la Copa Davis también estuvo a punto de ganarle, porque le ganó el primer set y luego se retiró. Cierto. Y luego, bueno, un torneo de maestros también que, bueno, fue pues un poco bastante decepcionante. París-Bercy y la Copa de Maestros fue muy decepcionante, porque yo recuerdo el primer set que le mete 6-1 Sinner, Ruud, en esa Copa Master. Yo creo que es el peor set que ha jugado Alcaraz en su vida. O sea, sí. Ruud, en pista indoor, que te meta 6-1. O sea, tela. Totalmente. Y nada, lo vamos a meter ya con este año, porque... A ver, aquí ha tenido un poquito... Es como que todo lo que hemos hablado lo podemos resumir en lo que le ha pasado este año, un poquito. De lo que es la cabeza de Alcaraz, ¿no? La preparación, su cuerpo, todo.
Y bueno, empieza el Open de Australia. Es que también un poco, ya, un Open de Australia que a mí realmente en ningún momento me dio una sensación de ver al mejor Alcaraz. O sea, en ningún partido. Y luego aparte, porque los partidos que eran tampoco eran partidos demasiado flojos, quitando el de Borges. Y tuvo, digamos que tuvo un cuadro muy, muy, muy fácil. Muy fácil. Claro, y luego Draper te viene el que no podía ni moverse. Entonces, Y claro, claro. que te gane a lo mejor un set Borges, pues demuestra un poco que no estás muy allá, ¿me entiendes? Sí. Y pensé, bueno, a ver, que al final es lo que hemos hablado, que un set te puede pasar, pero era la sensación de que tampoco. De que, bueno, de que había que verle en Sí, situaciones, sí, ¿no? sí. ¿Y qué pasa? Pues que llegó Djokovic y se encendieron un poquito los recuerdos de Vietnam. Un partido que, bueno, que da para muchas opiniones, muchos puntos de vista. De hecho, tú y yo creo que en este partido tenemos opiniones un poquito diferentes, pero lo que sí que está claro que no vimos a un Alcaraz, al mejor Alcaraz. Está muy claro, No, por Yo, lo que sea. yo creo que Alcaraz se agobió a nivel mental y perdió con un Djokovic al que le tenía que haber ganado claramente porque además Djokovic iba medio tocado. Es más, el tercer set que gana 6-3 Djokovic era el que peor estaba Djokovic físicamente y aún Hmm, así le mete 6-3, ¿no? Y luego a total. pesar de eso dice, bueno, va 2-7-1, pero con este Djokovic se aguanta y te pierde también el cuarto, ¿no? O sea, a mí fue una decepción gordísima este partido. Totalmente. Y luego, bueno, una serie de resultados que prácticamente hasta Monte Carlo, pues van un poco de mal en peor, porque a ver, es verdad que ganó Rotterdam, pero a mí tampoco me dejó unas sensaciones del todo brillantes. Al final no había, quitando a de Miniaur, pues no había nadie así en el cuadro que digamos, oye, te puedo hacer frente. Y de hecho de Miniaur le jugó muy bien ese partido. Lo que pasa es que yo creo que se quedó un poquito sin batería en el tercer set. Sí, de hecho me acuerdo que Van de Zachu no le ganó en 2 sets de milagro. Sí, De cierto es. milagro, porque el primero lo ganó Alcaraz en el tiebreak y el segundo le ganó 6-3 Van de Zachu. O sea que voy a repetir lo del Open USA. Yo creo que ganó el torneo sin jugar excesivamente bien. Hmm. Incluso con Nurkas en las semifinales también se las vio canutas para pasar. Sí, fue un torneo en el que ganó, pero sin jugar muy allá. Pues sí, luego ya vienen bueno, las derrotas contra Lejeska, Draper y bueno, la más sonada, que fue un poco antes del parón de la transición de Dura a tierra batida, que es contra David Goffin, que también tiene una cosa, es un Goffin que es verdad que estaba en el 80, lo que quieras, pero era un Goffin que, bueno, pues que tampoco es mucho peor que perder, no sé, contra otro que esté por ahí, ¿no? En ese ranking. O sea, Sí, sí, no, está, son partidos que no está tienes claro, que además. perder. Sí. Además, Goffin es un jugador veterano que, bueno, pues tiene eso de que no se te va a poner nervioso, un tío muy tranquilote y tal, y jugó bien. Pero bueno, son partidos estos que en teoría no tiene que perder. Además, creo que han jugado 2 veces y la han ganado las dos. Goffin Sí. a No, o Alcaraz. sea, yo creo que más que. Es lo que te digo, más que centrar en quién le ganó, más que nada es en cómo. O sea, un partido que más o Sí, menos, es bueno, sus. no Sí, estás haciendo un mal partido, primera ronda, ganas el primer set así un poquito mal, te ganan el segundo, tal, pero es que en el tercer set me acuerdo que es que no podía meter ni un primero, sí, Gofán sí, sí. atacándole todos los restos, o sea, fue algo increíble, la Sí, verdad. sí, 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 sí. Y bueno, pues aquí fue un poquito el punto de inflexión, que curiosamente también cuadró que sacaron el documental, que tanta polémica hubo con él, de que si no se tomaba en serio el tenis, de que si no era su prioridad. Obviamente declaraciones muy sacadas de contexto, porque yo creo que Alcaraz simplemente lo que decía es que él para dar para dar su mejor versión necesitaba tener también sus momentos de desconexión. Esa fue yo la conclusión que saqué un poquito de ese tema y que obviamente si ahora con su edad puede tener 4 días en los que se puede ir de fiesta, bien, obviamente va a llegar un momento en el que no va a poder. No sé cómo, Sí, cómo lo no, viste yo, tú. yo, yo totalmente. Yo recuerdo que lo han puesto mucho, o sea, lo han criticado mucho por esas imágenes en la discoteca de Ibiza o con los comentarios que hizo en los documentales y tal. Yo lo apoyo totalmente, Alcaraz. O sea, a mí yo creo que si el tío te gana un Grand Slam, joder, que se vaya 5 días por allá donde se tome 3 cubatas si le apetece y no pasa nada, no pasa nada, ¿me entiendes? Lo que no puedes hacer eso es en medio de un torneo, irte como Kyrgios, irte a acostarte a las 7 de la mañana
y borracho perdido, ¿no? Eso no puedes hacer en un torneo, pero tú has ganado Roland Garros, no vas a jugar en 2 semanas. ¿Qué pasa? Que te vayas 4 o 5 días por ahí a celebrarlo con los amigos, no pasa nada. Hasta viene de maravilla esa desconexión y tal. Yo en eso lo apoyo totalmente. Aunque a mí me parece perfecto. A mí me parece perfecto. Además, con el palmarés que está teniendo, joder, ¿quién lo va a criticar Hmm. por eso? ¿No me entienden? O sea, que yo ahí lo apoyo totalmente. Pues sí, la verdad que sí. Y es que luego además, pues además justo se junta todo. Empieza Monte Carlo, un torneo donde solo había jugado, es verdad que solo había jugado una vez, pero bueno, tenía 0-1, no tenía ninguna derrota, ninguna victoria. Y bueno, empieza con un rival bastante duro como era ese Cerúndolo, que venía jugando muy bien. Y para Muy colmo bien, empieza primer perdiendo el set. primer set. Y ahí Sí, ya, sí, bueno, sí. todas las alarmas ya. Yo me acuerdo ya ahí ya, bueno, pues yo ya estaba pensando en, ¿qué le fíjate, lo que es yo ya estaba pensando en hacer un vídeo otra vez de Alcaraz, no levanta cabeza, no sé. Bueno, pues Sí, el sí, tío, sí. desde ese set, o sea, es que no solo es que ganas el partido, sino que solo ha perdido 2 partidos desde ese Sí, 9 sí, de abril, de hecho ¿vale? le mete 6-0-6-1 a 0-1 en Le ese mete primer 6-0 set. 6-1. Sí que es verdad que Hay un hacer partido, un claro, como es el típico que a veces se va de los partidos, pues dices, nada, sí, pero nada, sí. fue Pero una a mí exhibición. el partido que me gustó de ese torneo fue el de Phil. El torneo que jugó con Phil fue una maravilla. Fue Partidazo sí, de, fue el partidazo partido de del lejos. torneo, sí, 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 totalmente. sí, totalmente, totalmente. Mm. Y bueno, acaba ganando de manera, bueno, bastante cómoda, porque es verdad que el primer set, en la final contra Musetti, estaba, no sé, fue medio raro y tal, pero bueno, a partir de ahí ya le dio una Sí, Musetti paliza. ahí, que si se ha lesionado, que si no sé qué, no sé qué le pasa. Cada vez que juega con Alcaraz le pasa algo, tío, a este Ya, tío. No sé, sí, sí, no sí, sé. total. Al final le resulta un poco sospechoso. Luego Barcelona, donde, bueno, tuvo otra vez se enfrentó contra Phil y nada tuvo que ver al partido de No. Monte Carlo. Aquí sí que gana de manera bastante cómoda. Y bueno, se medio borra en la final. Sí que es verdad que es otro partido en el que no se retira. Pero sí que es verdad que en un Alcaraz un poco que ya en el segundo set parecía que bajó un poquito los brazos. Y acaba ganando Holger Rune ese torneo y se baja de Madrid y vuelve a Roma con, bueno, pues con el aliciente de que está Sinner de vuelta. Yo creo que ahí es donde él realmente, aunque tú has comentado, bueno, en Monte Carlo y tal, yo creo que él donde realmente se mentaliza es a partir de aquí, porque es cuando Sinner vuelve al circuito. Hmm. ¿Me entiendes? O sea, Sinner, lo que hemos hablado, su sanción y tal, parece que se la pusieron a huevo para que reapareciera en Roma en el torneo de su casa. Y yo creo que Alcaraz es otro con Sinner en el circuito, porque incluso en ese torneo que hemos dicho, pues bueno, te pierde el primer set con Cerúndolo, te pierde el primer set con Phil, te pierde el primer set con Musetti, en semifinales con Davidovic se va el tiebreak, que estuvo también a esto de perderlo. Entonces yo ahí Sí, lo vi bien, pero tampoco, pero luego sí, luego yo creo que en Roma es como que el otro está en liza y dices, hostia, aquí sí, aquí hay que ponerse ya las pilas que este ha vuelto, ¿me entiendes? totalmente. Sí, sí. Bueno, gana Roma. Y no sé si quieres destacar aquí algo del juego, porque yo aquí todavía. Yo creo que hasta. No sé, en Queens, igual te diría. O en Queens o en Wimbledon. En Wimbledon sí que le vi una mejoría notable del servicio. De decir, bueno, en cuanto a porcentajes, en cuanto a puntos gratis, incluso hasta aces, te diría, ¿no? Que muchas veces quieres mejorar un porcentaje y tal, y bueno, y lo sacrificas por tener menos aces, ¿no? O quieres restar un poquito más lejos y lo sacrificas por tener menos puntos ganadores, no sé. Pero en este caso yo creo que Alcaraz fue una mejoría, sobre todo de cara a Wimbledon. Yo donde lo recuerdo es en Wimbledon, ya te digo, de saque y de revés, tío. De revés, de esto de no fallar ningún revés, de poderte meterte 7 reveses cruzados seguidos, cambiar el paralelo Sí, cuando era sí, sí. necesario. Yo, Yo creo que la mejora fue paulatina y fue desde antes. Lo que pasa sí, que sí que es cierto que a lo mejor en tierra, pues la incidencia del saque es menor que en hierba. En hierba, pues como que se nota más. Tú haces un pelotazo en hierba y se nota mucho más que a lo mejor en tierra que la bola pues se frena o que los tíos están más acostumbrados a restarte o tal, ¿me entiendes? Pero yo mm, creo que yo lo vi mejorando el saque de continuo. En Wimbledon sacó de maravilla, sacó de maravilla. De hecho, a mí el único partido de Wimbledon que no me convenció fue el de Fritz.
en las semifinales, porque yo creo que los otros partidos los jugó muy bien. Follini en la primera ronda, siento que lo tuvo muy, muy, muy jodido, pero es que lo que jugó Follini ese día, que eso no está escrito, ¿eh? Ya. Se ve que el tío bueno, de hecho se retiró en su último partido, ¿no? Y se ve que se quería retirar a lo grande, pero es que Follini, vamos, es que si Follini hubiera jugado así el resto de su carrera, tendría 4 o 5 más, tendría a lo mejor algún gran Slam, porque era una locura lo que estaba jugando Follini, las cosas que hacía, ¿no? Y además, otro partido de esos claro, no te esperas que te llegue Follini, que era el 150 del mundo, y que se estaba retirando y que te juegue así. Pero yo creo que los demás partidos lo ganó muy bien a Struff, que es un tío peligroso en esa pista. La última vez que habían jugado 5 sets, pues le ganó bien. Luego a Rublet también le ganó bien. Rublet no lo hizo nada mal. A Norrie lo aplastó. Y luego con Fritz, a mí sí que con Fritz me dejó dudas, pero no por el tema del servicio, pues con un huevo, ¿no? Sino por el tema de quedarse de fondo. Cuando yo vi a Fritz, estaba jugando él de fondo los dos, pim, pam, pim, pam, pim, pam. De hecho, ahí dije, hostia, como juegue así en la final, con Sinner, malo, malo. Exacto. Y bueno, de hecho así fue. O sea, de hecho, lo que decías tú, Sinner tuviese más porcentaje de cortados y más dejadas y más subidas a la red que Subida Alcaraz, en eso Wimbledon. es en Wimbledon. Y bueno, pues ya si quieres para rematar, nos vamos directamente ya a la del US Open. Sí, Por... simplemente un inciso sobre esto, que Sí, bueno, recordaréis un poco eso, todo el mundo lo ha visto, los gritos esos de Alcaraz, es que de fondo es mucho mejor que yo y tal. O sea, lo que da muestra de que eso estás jugando de fondo, ¿no? Porque si no estás jugando de fondo no dices eso. sí, 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 totalmente. Así es. Y luego, bueno, al final Cincinnati, pues no sé, al ser un torneo un poquito en el que ni él ni Sinner habían jugado previamente, pues es normal, yo que sé, que Rublet estuvo cerca de ganarle. El despiste que tuvo contra Zumur, o sea, que prácticamente Es le el arrasó. segundo que tiene, porque en Roland Garros también tuvo Sí, otro. sí, exacto, exacto. Después, además, después de ganarle fácilmente. Bueno, al final son partidos que dices, bueno, forma parte, ¿no?, de esta preparación. Sí, sí, sí. Y yo creo que ya desde el US Open, desde el minuto uno contra Opelka, desde la primera ronda contra Opelka, ya se veía que Alcaraz estaba ya enfocado 100% en gastar el tiempo justo en la pista. Si hay que abandonar un poquito mi esencia, me refiero a que si no tengo que jugar tan agresivo a costa de jugar menos tiempo, las cosas como son, de correr menos riesgo, pues lo hago. Y eso fue un constante prácticamente durante todo el torneo, hasta Djokovic, yo te diría. Sí, yo con Opelka me gustó mucho porque me acuerdo que los restos no le pegaban, los bloqueaba todos. Los bloqueaba todos y los metía en pista, ¿no? Era Que, una cosa que no está que en el digo, está ADN jugando. de Alcaraz Claro, eso. claro. Es de soltarle al resto, ¿no? Y con el saque ya empezó a demostrar a Opelka, no es que Opelka sea el paradigma del resto, pero en el primer set que jugó con Opelka, sacó 5 veces Alcaraz y 5 veces Opelka. Entre de los 5 juegos que sacó Opelka, tuvo Alcaraz bolas de break, le hizo un break, pero en los 5 juegos que sacó Alcaraz, Opelka no fue capaz de ganar ni un solo punto en ese primer Sí, set. O total. sea que ahí ya daba muestra un poco de que el saque iba a ser una arma en ese torneo. No, y de hecho, a ver, estadísticamente lo del saque de Alcaraz en este torneo yo creo que va a ser histórico y es difícil que se pueda superar. O sea, solo le han roto el saque tres jugadores, tres tenistas, Darderi entre ellos, ¿vale? Darderi, Sinner y Djokovic, solo una vez. O sea, ninguno, Sí, nadie sí, sí. más de una, ¿vale? Y ha tenido un total de 10 bolas de break en todo el torneo. Eso es Sí, sí. una animalada. O sea, yo creo que ni. O sea, no sé. Habrá que ver registros de Sampras en Wimbledon, obviamente, ¿no? Que es un poco así lo más Sí, predilecto. pero no creo que haya habido Tan tampoco, o sea, pocos. no, son muy pocas bolas de break concedidas y muy pocos break que te hagan 3 break en un torneo. O sea, lo firma Sinner, lo firma Alcaraz en cualquier Grand Slam ya. ¿Me entiendes? Totalmente. Sí, sí, sí. Eso estaba un poquito de eso, pues de la mejoría, ¿no? De Sí. Alcaraz. De la Y luego tanto concentración, sobre todo. sí, 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 no, no, es todo mental. Y luego a Bellucci en la segunda y la tercera ronda los destroza, o sea, los aplasta. Aplasta total. Y bueno, ya para acabar un poco, te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que esto se debe a algo más de mejorar tenísticamente o va más de lo mental? Esta mejora de Alcaraz. Yo creo que todo es mental. Yo creo que todo es mental.
Quizás lo único que sea mejor técnico es el tema del saque, porque el saque sí que es verdad que lo ha mejorado mucho, pero en general, porque hay veces que ves a un tío que dice, hostia, el segundo lo está mejorando, pero el primero lo hace igual o tal, ¿no? No, este ha mejorado el primero, ha mejorado el segundo, ha mejorado la potencia, pega más fuerte al primero, ha mejorado la colocación, ha mejorado la variedad, o sea, ahora mismo cuando antes Alcaraz, como te has dicho, cuando empezó su segundo saque era un segundo saque bastante ramplón, por decirlo así, ¿no? Ahora tiene un segundo saque, no sabes si te va a sacar fuerte, flojo, cortado, liftado, al centro, a la esquina, a la T, no lo sabes. O sea, es muy impredecible porque varía mucho, que es lo mejor que tiene un sacador. Pues yo siempre he dicho que estos que te sacan a 230 el primero al centro de la pista y el segundo a 180 liftado al revés, eso es muy fácil restarle porque lo hacen siempre igual. Es mucho mejor tener un saque que no vaya a lo mejor tan potente, que va potente, porque Carlos Alcaraz está sacando 220 muchos saques. Sí, sí. Pero es que encima si tienes variedad, tienes variación y encima lo que viene detrás de ese saque, porque hay veces que te subes a la red y hay veces que no subes a la red y hay veces que a lo mejor si le restas más o menos fácil, sabes que te va a venir una bomba de derecha en el siguiente golpe, ¿no? Entonces el saque sí que lo ha mejorado muchísimo, pero yo creo que todo tiene que ver con el tema de la concentración. Lo que hemos dicho, todos los grandes Slam que ha ganado Alcaraz, todos hemos visto partidos, a 5 o 6 partidos en los que ha tenido que tirar de recursos porque iba 2-1 abajo o tal, ¿me entiendes? O no, acuérdate la final de Roland Garros, el año pasado con Tiafoe en Wimbledon. Sin embargo, este torneo, pues si quitas ese segundo set de la final en el que lo hizo perfecto, lo que pasa es que tuvo un juego al saque malo en el que Sinner pues es especialista en aprovechar el mínimo resquicio que le des y una en bolas de break de Sinner, ¿no? O sea, una bola de break que Sí, sí. concedió se la ganó y perdió el set, pero el resto del torneo ha estado perfecto absolutamente en todo, ¿entiendes? Y luego una cosa que quiero tirar un poco un mito, ¿no? Porque se está hablando, lo he visto en mucha prensa, que achacan mucha parte de la derrota de Sinner al porcentaje tan malo de primeros saques que hizo Sinner en ese partido. Porque el partido acabó con un Alcaraz con un 61% de saques de primeros y Sinner acabó con un 48%, que es un mal porcentaje. Pero si te vas a los sets puntualmente, en el primer set creo que fue un 63% de Alcaraz y un 60% de Sinner. En el segundo creo que fue un 56% de Sinner y un 50% de Alcaraz. Y en el tercero fue un 53% de Alcaraz y un 50% de Sinner. O sea, nada. La diferencia viene en el cuarto, donde Alcaraz hizo un 70 y tantos por ciento, un 73, creo recordar, un 72, y Sinner hizo un 36% de primeros. Pero es que en ese cuarto set el partido prácticamente estaba liquidado, ¿me entiendes? Y de ahí viene la Sí. diferencia en el saque. O sea que en los 3 primeros sets, que fueron donde se dirimió un poco el partido, la diferencia en saque fue mínima, prácticamente inapreciable, ¿no? Sí, pero, o sea, tienes razón en eso. Yo lo único que, claro, no es lo mismo tampoco que hacer un gran porcentaje, bueno, el porcentaje que sea, y tener un montón de puntos gratis. O sea, yo creo que más que, así no es lo que le faltó, aparte de un porcentaje bajo de primeros, era de esos primeros conseguir puntos gratis, porque es que solo consiguió 2 aces, no sé si hizo 4 o 5 dobles faltas. Entonces, claro, Sí, sí. obviamente cuando el partido te va de culo, pues sí que apoyarte en el primer servicio sí que te puede hacer por lo menos mantener un poquito el ritmo del partido. Y luego otra cosa, se habla también mucho con esto que has dicho tú del porcentaje como si fuese lo más importante. Al final, Alcaraz ahora mismo, con el nivel de confianza que tiene y por cómo está sacando tanto el primero y el segundo, yo creo que se puede permitir tener un porcentaje no tan alto de primeros si en el de segundos te varía, no te hace dobles faltas y hace que el rival no te presione. Al final, yo creo que un poco la diferencia está en eso. Obviamente, jugadores más sagadores necesitan tener un gran porcentaje de primeros porque si no, pues no se van a comer nada. Entonces, un poquito por Pues eso. totalmente de acuerdo. De hecho, Sinner, como tú has dicho, en el cuarto set, que hizo un desastre de porcentaje de primero, un 36%, el set quedó 6-4 y solo perdió una vez el saque. ¿Me entiendes o no? O sea, que Claro. más importante que meter más saques es el porcentaje de puntos que gana. O sea, a lo mejor es mejor un 60% de primeros en pista de los que ganes el 90% de esos puntos que metas el 90% si luego ganas el 60%, ¿me entiendes? No, pero sobre todo eso, o sea, daba la sensación de que Sinner lo estaba pasando muy mal al saque.
más allá del porcentaje, de no porcentaje, pero eso obviamente pues es mérito del rival también. Pues, obviamente, si juegas contra tu primo, pues puedes sacar más flojito y meter el 100% de primeros. O sea, es un ejemplo tonto, pero se entiende. Sí, 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 Claro, sí. el problema es que yo por primera vez he visto, o sea, realmente para mí la clave del partido es que por primera vez yo he visto a un Alcaraz superior en el tú a tú, en el cuerpo a cuerpo contra Yannick Sinner. O sea, que era Yannick Sinner el que por momentos tenía que inventarse algo para ganar el punto. Acortarle, subir a la red, no sé si te acuerdas, en una bola de break, creo que en el primer juego del cuarto set, que se queda medio corta, hace un approach Sinner y hace una volea, o sea, hace una volea así como cortada que llega a Alcaraz y al final acaba salvando Sinner, que ese punto era más de Alcaraz, es más típico de Alcaraz, o sea, y durante todo el partido, sobre todo en los dos últimos sets, Sinner se le veía súper incómodo y probando cosas nuevas, o sea, muy... Sí, yo creo que la clave de esa final, más allá del saque, evidentemente, porque además ni siquiera el Caro sacó bien, porque un 61% tampoco es en una final, fue la derecha, la velocidad de la derecha de Alcaraz. Yo creo que fue el factor desequilibrante. La derecha esa corría un huevo. Sinner, cada vez que enganchaba Alcaraz dos golpes de derecha seguidos, Sinner iba de puto. Sí, sobre todo en la que no se dio cuenta Sinner en esa, pero sobre todo cuando Alcaraz la pegaba en carrera, la derecha cruzada, o sea, es que eso era demoledor. O sea, era demoledor. Yo creo que ahí Sinner un poco pecó. Y sí, a ver, el ritmo que le ponía Alcaraz. Y también Sinner, por momentos, demasiado precipitado, no sé. Eso es impropio de él. Aunque yo creo que es mérito de Sí, Alcaraz. yo creo que Sinner, o sea, Sinner, el nivel ese de excelencia que estaba dando, yo creo que lo ha bajado un poco, lo ha bajado un poquito. Incluso en Cincinnati se pudo ver por momentos y en ciertos partidos que no era ya el Sinner ese que destrozaba a todo el mundo, ¿no? Mm, Que, por ejemplo, el Atman este le ganara, bueno, no le ganó, pero lo llevó a un tiebreak, o Manarino lo llevó a un tiebreak, o no sé, no me sí, acuerdo qué otro jugador también lo llevó a un tiebreak, ¿me entiendes o no? sí, tío. Entonces, parece que ya no, Se o han. sea, Se no sé, están. parece que Se están no era, cambiando no los era papeles, tío, igual un poco, sí, porque claro, luego ves a Sinner, a Musetti, al otro que resta increíble y les sí, arrasa, sí, 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 sí. y en cambio Alcaraz todo el rato, pum, martillo pilón, sin ceder ni un set. No sé, está bonito. Lo que sí que ahora yo creo que, bueno, lo que no hay duda, que es un poco, acabando ya con el vídeo, lo que queríamos transmitir, que bueno, la evolución de Alcaraz es notoria. Yo creo que tampoco hay duda de que estamos ante el mejor Alcaraz, al mejor jugador del mundo. Y nada, la era Alcaraz acaba de comenzar. O sea, como tal, como decir de ahora son los demás los que tienen que pues intentar dar un paso adelante y bueno, y seguir el ritmo, porque si no, este chico, a ver. Sí, porque además está dejando las cosas muy claras. Ahora mismo, por ejemplo, en la carrera de campeones le lleva casi 3.000 puntos Alcaraz a Sinner, porque Alcaraz tiene 10.540, Sinner tiene 7.950, son 2.500 puntos. O sea, por muy poquito que haga Alcaraz en los torneos que quedan a lo largo del año, Hmm. va a ser número uno, va a No, acabar no, depende número de él uno del totalmente. año. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Porque además Sinner tiene cosas que defender. Sinner creo que ganó, no sé, creo que ganó Shanghái y la Copa En la Copa Master y tal. Master. Son un montón de puntos esos ya. Claro, tiene puntos que defender y acá tiene poco que defender, ¿me entiendes? ¿No? Hmm. Entonces se va a dar todo para que Alcaraz empiece el año que viene, digamos, con un buen colchón de puntos para seguir defendiendo el número uno. Y volvemos a lo mismo, cuando empiece el curso que viene, tienes a Cine que defiende el título en Australia y Alcaraz solo defiende cuartos de final, ¿me entiendes o no? Sí. Pues sí, ya la única duda es ver cómo afronta esta gira indoor, ¿no? Que es un poco la asignatura pendiente. Obviamente. Sí, total, porque además, fíjate, quitando Cincinnati, que además ha sido este año cuando lo ha ganado, todos los demás Master 1000 de Alcaraz han sido en la primera parte del año. O sea, tiene un Miami, tiene Sí. dos Madrid, dos Indian Wells, un Monte Carlo y un Roma. O sea, todos en la primera parte de la temporada. Y ahora Cincinnati, que es el primero que consigue en esta segunda parte del año. Y por ejemplo, los torneos
Héctor de indoor no ha hecho, mira, te voy a decir, en Shanghái no ha pasado de cuartos de final y en París no ha pasado de cuartos de final, por ejemplo, ¿no? Es como decimos, y en la Copa Master no ha pasado de semifinales, o sea que es eso, es lo que le falta es esta temporada final del año hacerlo igual de bien que en las otras. Sí, sí. Ferrer hablaba de que, bueno, se ha sacado un poco de que llegaba bastante quemado físicamente, mentalmente. Yo creo que, bueno, eso al final es trabajo para el equipo. Pero, a ver, yo creo que también, sinceramente, es quitarse, bueno, estar un poco más enfocado. Y cuando llegue ese pequeño bajón, porque al final no deja de ser un humano, como han sido todos los tenistas, pues que en vez de durarte 4 torneos o un tramo de 2 meses y medio, que bueno, que tenga las suficientes herramientas pues para que te dure un torneo o te dure dos a lo sumo, ¿no? Ese pequeño partido Sí. tonto o ese torneo que no llegas preparado por lo que sea. Obviamente hablamos de estando bien de salud, ¿eh? Estando bien sin ninguna Sí, sí. molestia y demás, pero De todas maneras, yo estoy convencido de que Alcaraz no va a acabar su carrera con unos números malos en esta parte del año. Estoy convencido de que va a conseguir ganar los torneos de esta final, de esta parte final del año, incluido París, incluido la Copa Master. Estoy convencido. No sé si va a ser este año, el año que viene o el otro, pero yo estoy convencido de que al final va a acabar ganando los torneos importantes que le faltan, vamos, por decirlo así. no, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Obviamente a lo mejor no es en el sitio donde donde mejores números consigue, por a lo mejor por cómo prepara su temporada, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y más hoy en día, que tampoco es que haya una diferencia tan grande, yo sí que estoy de acuerdo en eso. En que. En eso es muy curioso porque se parece, en eso es clavado a Nadal. O sea, Sí. Nadal, en la parte de la temporada que más le costaba todos los años, era esta parte final de la temporada. De hecho, no sé si lo ganó una vez o no lo ganó ninguna. No, no la ha ganado. Eh, París una, me parece. París, no, París no, París sí que París no, París bueno, entonces, sí, entonces igual Shanghái sí. Sé que son sí, dos, yo son creo, Miami y sí, París o Shanghái. sí, Miami no lo ganó nunca, pero bueno, Miami estuvo en 5 o 6 finales, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, no ha ganado Shanghái o ha ganado una vez, París no ha ganado nunca y la Copa Master no la ha ganado nunca Bueno, tampoco. pero lo de Entonces, Nadal sí que lo podemos entender un poco mejor por su estilo de juego, pero sí, Alcaraz yo creo que si se adapta bien, o sea, si se prepara bien, no debería tener mucho problema, y más con el saque que tiene ahora, no debería sí, tener sí, sí. mucho problema aquí para, Ese para saque, jugar ese bien. saque es una mina en indoor, ¿eh? O Ese saque sea, es una mina en indoor. corre increíble, saca increíble y Sí, contragolpea muy bien. Y volea también bien. O sea, en realidad lo tiene todo para jugar indoor, Alcaraz. Es un poco sí, sí. de adaptación, diría yo. Yo creo que va un poquito más por ahí la cosa. Y bueno, pues nada, yo creo que ya hemos hecho un poquito todo de lo que queríamos hablar un poquito de esta evolución de Alcaraz. Los dos coincidimos en que al final la parte mental, ¿no? La parte de llegar fresco, de más analítica, ¿no? Más de saber cuándo y contra quién estás jugando, qué tienes que usar y qué no, es lo que ha llevado a este Alcaraz dar este pasito más adelante y que un jugador como Sinner, que parecía hasta hace nada, que parecía que era la máquina perfecta donde no tenía fisuras, pues le ha hecho parecer que sea ahora mismo Sinner el que tenga que dar un paso adelante y ser el que cambie cosas de cara a poder hacerle frente en el futuro. Yo creo que una buena planificación de la temporada también es clave. Tú recordarás antes que los primeros años de Alcaraz, incluso el año pasado, después del Open de Australia, se iba a jugar la gira sudamericana de tierra batida. O sea, yo no sé qué pinta Alcaraz con todo el respeto jugando la gira sudamericana de tierra Ahí, batida. Sí, está claro, ¿no? sí. Pero bueno, yo creo que él tiene que mirar ya otra serie. Bueno, yo creo que este año que se ha quedado en Europa jugando torneos indoor, Rotterdam y tal, yo creo que le ha ido mucho mejor todo, ¿no? Entonces, Mm. también saberse quitar de torneos, saberse a lo mejor dosificar más. ¿Me entiendes? Pues no te juega tampoco, acuérdate que también era de jugar esa gira de tierra después de Wimbledon, estos partidos hemos hecho con Sinner, con Musetti, tal, eso también se lo ha quitado de en medio, ¿no? Entonces, claro, ahora digamos que el calendario lo selecciona como lo tiene que seleccionar un número uno del mundo. Sí, o sea, digamos como que los top 10 ya planifican el calendario un poquito diferente, ¿no? O sea, o deberían, que no todos lo hacen, porque incluso el de Sí, sí, Meñaú, el sí. Casper Ruud y incluso Zverev te juega muchas veces torneos de Sí, estos sí, que no tiene que siempre jugarlos, está que no jugando le pinta. que sea Hamburgo, que Que si sí, Múnich, que si no sé claro, y qué. luego a lo mejor, pues eso también le pasa factura, que no tiene 22 años ya. Sí, No sí, sé, sí. ese es un tema ahí ya de cada uno, pero bueno.
Dicho esto, bueno, esperemos ver a ver Alcaraz con quién nos sorprende. Yo no sé si coincides conmigo, pero yo creo que con que muchas veces hay que, más que saber mirar adelante, saber también, ¿cómo decirlo? Mantener, ¿no? Lo que tienes, muchas veces. No sé si te pasa a ti con algún alumno que igual la está pegando perfecta y le quiere meter más fuerte. Es como en plan, no, tienes que, lo que tienes que hacer es de estas 10 bolas tienes que meter 9 así, como las estás haciendo. Yo creo que... Yo hasta le tengo un nombre a eso. Bueno, ahora no sirve el nombre que le he dado porque ahora casi todos los coches llevan 6 marchas. Pero no, tú eres muy joven, pero bueno, antes los coches llevan 5 marchas, no llevan sexta. Ajá. Y yo siempre le decía a los alumnos, no quieras meter la sexta, no quieras meter la sexta, tío, no quieras meter Claro. la sexta. Sí. Pues yo creo que Alcaraz es un poco, ahora yo creo que está en quinta, en un coche de 5 marchas está en quinta, y yo creo que si mantiene la quinta, lo tiene todo para... Incluso si para baja, ganarlo si todo. baja a cuarta en algunos momentos, Si no baja, pasa nada. claro, eso es. En alguna curva y tal, si tiene que bajar a cuarta, que baje incluso a tercera. Pero eso, que no. Yo creo que no tiene que. A lo mejor si busca algo más, igual se deja algo por el camino, volvemos a ver un poquito un Alcaraz un poquito más quemado. Aunque bueno, como hemos dicho, yo creo que pasa mucho por estar fresco de cabeza. Y que cuando alguien le ofrezca unas variantes nuevas que le haga un poquito más de daño, porque al final acabará pasando, pues que sepa encontrar las soluciones lo más rápido posible. Yo creo que es un poquito el diagnóstico. Sí, yo creo que sería dar un paso atrás, por ejemplo, que ahora lo volviéramos a ver con esa laguna y esas dudas y tal, ¿no? Después de cómo lo hemos visto en los últimos meses. Yo creo que él, ya te digo, yo creo que tenía cuentas pendientes con Sinner y tenía cuentas pendientes con el Totalmente. número 1 y tal, Y y con digamos que en este Djokovic. torneo, O sí, sea, con ha Djokovic quemado también, todo, exacto, Sí. exacto. Entonces ha saldado sus cuentas pendientes, las ha saldado en este inicio. Pues sí, pues ya, pues como encima ya, como con lo que estamos viendo, encima ya juegue suelto y liberado. O sea, parece que lo estaba haciendo ya, pero si encima de eso le da más soltura, más liberación, a saber Y yo, lo que viene. fíjate, hasta perdiendo un set con Sinner en la final, yo lo vi mucho más tenso, por ejemplo, con Djokovic que con Sinner. Sí, Con Sinner, aun yendo un set igual, él estaba bien, estaba riéndose, estaba con buena cara, estaba confiado. Con Djokovic lo vi yo pasarlo peor a nivel mental. totalmente. Bueno, pues nada, chicos, ahora es vuestro turno. Dejarnos en comentarios vuestras sensaciones, hasta dónde queréis que puede llegar Alcaraz, ya con nuevamente recuperado el nuevo 1 después de más de un año de dominio de Sinner. Y la verdad que tiene pinta de que va a ser por una mínimo 4 o 5 meses. Yo creo que no se los quita nadie. O incluso 7. Te diría que ya hasta el año que viene ya llegar a la gira de tierra es difícil que alguien se lo pueda quitar. A nada que sube puntos. Las dos veces que ha cogido el número 1 ha sido en el mismo sitio, en el Open USA y en el Open USA. Totalmente, sí. Ahí es donde empezó todo y donde, bueno, vuelve Sí. a consagrarse como número 1. Porque yo creo que estábamos todos un poco de acuerdo que Alcaraz cuando jugaba bien era el mejor, pero desde el ascenso meteórico de Sinner parecía como que Alcaraz es el mejor, sí, a ratos, pero el Sinner es el más constante. Bueno, a día de hoy ya se puede decir que es el mejor Claro, en cada una de las que facetas. en los enfrentamientos Sinner-Alcaraz, Alcaraz era mejor, lo ha demostrado. De hecho, en los últimos 8 partidos creo que están 7-1 de Alcaraz, pero con el resto del circuito era mejor Sinner, ¿no? Y ahora eso se ha dado la vuelta también. O sea, Alcaraz sigue siendo mejor cuando juega con Sinner, pero también es mejor cuando juega con el resto del circuito. Exacto. Ahora yo creo que no hay dudas y nada. Y es disfrutarlo y ver hasta dónde puede llegar este chico. Que sinceramente a mí es muy pronto para hablar de cosas mayores, pero con lo que me ha demostrado en este US Open, pues está preparado para retos muy, muy importantes, por así decirlo. Sí, ¿tú sabes los Grand Slam que tenía Djokovic a la edad de Alcaraz? 1. Uno. Lo que pasa es que tiene trampa, esto, Sí, sí tiene un poco Porque de yo trampa. luego no veo a Alcaraz ganar 12 de 14 como ha hecho Federer. O, ¿sabes? Como hizo Djokovic de ganar 3-2, 3-2. Bueno, igual sí, pero espera, ¿sabes lo que te quiero decir? Tiene ¿Cuánto trampa en lleva ese sentido. 2 y 2 en los? O sea, Alcaraz ha hecho 1, 1, 2 y 2. Ya. Y ahora la Sí, 3-3, ¿no? sí, Si sí, seguimos sumando, ¿no? sí. Veremos, porque el tema es que estos tampoco se les ven muchos rivales de momento que les Ahora que puedan lo dices, toser.
Sí, Un último apunte, ¿vale? Que creo que es muy importante. Yo creo que Alcaraz también tiene la ventaja de que realmente sabe ahora qué es lo importante, ¿vale? Y me explico. Djokovic tiene 24 y ¿cuántos Masters 1000 tiene? 40. Yo creo que Djokovic ahora mismo te daría 10 Masters 1000 por tener un Grand Slam más. Entonces, Alcaraz ya cuenta con eso, con esa ventaja de que a lo mejor cuando ya con 25 no esté tan fresco, dice, pues a lo mejor ganar Madrid o ganar tal no me supone tanto, me voy a centrar en conseguir Grand Slam. Entonces, creo que eso es una ventaja muy grande para el día de mañana que pueda ser el que más Grand Slam consiga en la historia. La verdad que eso es... no, total, lo de Djokovic, total. No, Djokovic te daba la mitad, 10, ¿no? Te daba la mitad de los de los Master 1000 por tener un Grand Slam. Y lo mismo Nadal también, que llegaba reventado, jugar Monte Carlo en la misma Sí, semana, sí, además, todo, Barcelona, Monte Carlo, Hamburgo, no sé, ¿sabes? Y luego sí, llegaba, sí. claro. Entonces, yo creo que tienen esa ventaja, Alcaraz tiene esa ventaja de decir, bueno, pues a lo mejor me interesa más centrarme en los Grand Slam. De hecho, si te fijas, ¿cuántos Master 1000 tiene? 7 ocho. Ahora, espérate que te digo, pero creo Más que. de 8 no tiene. No, no, tiene menos. A ver, tiene 6. Alcaraz tiene. No, espera, esos son Grand Slam. 8, 8. Tiene 8. 8. Con el de Estamos Cincinnati, 8, sí. casi los mismos. O sea, tiene 6 Grand Slam, ¿sabes? O sea, te voy a decir, Djokovic Sí, tiene sí, sí. 24 Grand Slam y tiene 40 Masters 1000. O sea, eso al final, pues Sí, 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 obviamente sí. está bien para las estadísticas, pero al final lo que importa, o sea, de hecho, cuando aquello, o sea, Sampras, si no recuerdo mal, tampoco tienen muchos Masters 1000. Pues Eh, tiene más Grand Slam que Master 1000. por eso te quiero decir, al final, o sea, no es nada nuevo, pero creo que, no sé, el Sí. Big Three estaba tan Sampras era obsesionado un en jugador que ganar usaba. que Sí, el, Sampras usaba los Grand Slam, o sea, los Master 1000 de preparación para los Grand Slam. Por eso, pues yo creo que es una gran ventaja que tiene Alcaraz en este sentido, de que por lo menos ya sabe que en el tiempo lo que va a prosperar son los Grand Slam. Y lo que te dan al final, al final, los frikis como nosotros nos acordamos de todos esos datos, ¿no? Pero tú Hmm, pregúntale a la gente los Master 1000 que tiene cualquier jugador, no lo sabe. Pregúntale los Grand Slam que tiene cualquier jugador y los 6 o 7 primeros se lo sabe todo el mundo, ¿me entiendes? totalmente. Master 1000, pues no, pues no. Pues nada, dicho esto, Javi, profe Javi, un placer una vez más poder Nada, contar con tus comentarios. Y nada, muy a nada, gusto. Está. Cuando ah, quieras, ya sabes dónde estoy. vale, perfecto. Nada, chicos, Yo lo dicho. hablar de tenis, el tiempo que haga falta. Oye, yo me tiraría otra hora, la verdad, nos tiraríamos aquí otra horita fácil, pero por suerte o por desgracia hay otras cosas que hacer. Bueno, chicos, lo dicho, dejadnos en comentarios vuestras sensaciones, ya sabes, darle un like si os gusta este tipo de contenido. Y bueno, se me ha olvidado hacer una mención importante, aunque bueno, ya los que estéis aquí, deciros que bueno, vamos a estrenar una nueva sección, el profe Javi y yo, en donde en cada capítulo pues hablamos de un tenista, o de un tenista ya sea en activo o que ya se haya retirado de las leyendas del tenis. Y bueno, hacemos un poquito parecido a lo que hemos hecho con Alcaraz, pero más en profundidad, hablando un poco de su trayectoria, del impacto del tenis y todo eso. Así que nada, decir que la semana que viene ya estará por ahí el primer capítulo. Y nada, dicho esto, nos vemos en la próxima. Chicos, gracias por estar ahí y ser parte de Pasa la Bola. A todos.